Hay momentos en la historia del gaming que se sienten como un cambio de guardia, no por el anuncio en sí, sino por lo que representan para quienes crecimos en los salones recreativos. Sin darnos cuenta, estamos en un punto de inflexión para los juegos de lucha, y la atmósfera en Southtown nunca se había sentido tan eléctrica como ahora. No estamos hablando simplemente de un nuevo personaje sumándose al plantel. Estamos ante el regreso de una sombra familiar enfundada en cuero y sobre dos ruedas, que ha vuelto para reclamar su lugar en la jerarquía de un videojuego que está rompiendo todos los esquemas. La llegada de este icono a Fatal Fury City of the Wolf es la pieza que faltaba para que el juego termine de reclamar su trono en la era moderna. Las calles se sienten distintas, la tensión en el aire ha subido varios grados y los jugadores más veteranos saben perfectamente por qué. Porque cuando ella aparece, las reglas de la distancia, el castigo y el agarre se reescriben por completo. Si llegaste aquí buscando saber si Blue Mary sigue siendo esa fuerza técnica e imparable que recordamos de los 90 o si SNK ha logrado elevar su estilo de lucha a los estándares competitivos de hoy, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a desglosar cada frame, cada intención y cada rastro de lore que esta detective ha dejado a su paso en su regreso más ambicioso hasta la fecha. Hola, bienvenidos a Ride Speed, tu canal del gaming retro y remakes. Prepárate porque el caso Mary acaba de abrirse de nuevo y las pistas nos llevan directamente al corazón del combate. From the edge of the circus for the games to begin, gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. El origen de una leyenda, del dolor a la justicia. Mientras apreciamos el tráiler oficial, para entender la magnitud de Mary en esta nueva era, primero debemos recordar de dónde viene. Blue Mary, cuyo nombre real es Mary Ryan, no nació como una luchadora convencional. Debutó en 1995 en Fatal Fury 3, pero su historia es una de las más profundas y trágicas de SNK. Mary proviene de un linaje de sangre destinado a la lucha. Es nieta de Tatsumi Suwa, el maestro de Kobojutsu que entrenó a figuras como Geese Howard. Sin embargo, para quienes no lo sabían, su vida cambió para siempre con la muerte de su padre y su novio Bosch, ambos agentes del servicio secreto asesinados en cumplimiento del deber. Ese icónico nombre de Blue Mary no es solo un alias, es el nombre del cóctel que Bosch solía pedir y un recordatorio constante de lo que perdió. Esa melancolía es lo que forjó a la detective privada que hoy vemos regresar, una mujer que transformó su luto en un estilo de lucha único, el Sambo, enfocado en la eficiencia técnica y el castigo físico absoluto. La detective que nunca se fue. En City of the Wolf, SNK ha logrado algo que parecía imposible: mantener esa esencia de investigadora solitaria mientras la proyectan hacia el futuro. Su diseño en esta entrega refleja a una mujer que ha visto demasiado, con una madurez visual que la aleja del fanservice vacío y la posiciona como una pieza clave de la narrativa actual. Las primeras impresiones que llegan desde el ámbito competitivo confirman que su movilidad sigue siendo su mayor ventaja, permitiéndole controlar el ritmo de la pelea como si estuviera resolviendo un puzzle en tiempo real. No es solo Mary regresando a casa, es SNK demostrando que saben cómo tratar a sus íconos más queridos. Evolución técnica, el arte del agarre refinado. Como podemos apreciar en pantalla, ¿qué ha cambiado realmente en su jugabilidad? Mary siempre fue el terror de quienes no sabían gestionar la corta distancia.
En esta entrega, su integración con el sistema Rev la convierte en una presencia asfixiante. Sus movimientos clásicos como el Vertical Harrow o el demoledor Typhoon han sido reconstruidos frame a frame con un peso y una contundencia impactantes. Pero la verdadera evolución está en la psicología del combate. Esta versión de Mary castiga los errores de lectura del rival con una agresividad que recuerda a sus mejores épocas en los años 90. No es un personaje para quienes buscan la victoria fácil. Es una herramienta de precisión para quienes disfrutan leyendo la mente del oponente antes de romperle la defensa. Un universo en expansión constante. Al igual que vimos con el análisis de Nightmare Geese, SNK no está lanzando personajes al azar para rellenar un pase de temporada. La inclusión de Mary se siente orgánica, casi necesaria, dentro de la historia de Southtown. Mientras el universo de los juegos de lucha sigue rompiendo barreras con colaboraciones históricas, la presencia de Mary sirve como ancla emocional para los fans que crecieron con el Neo Geo. Este título no es solo un juego nuevo, es una reconstrucción total de una franquicia que se negaba a quedar en el olvido, conectando el legado de los clásicos con el futuro de la nueva generación. Dime qué piensas abajo. Come on, boy. Lose yourself in this nightmare. En conclusión, al final del día, Blue Mary representa la razón por la que seguimos aquí décadas después. Es la prueba viviente de que un gran diseño de personaje puede sobrevivir al paso del tiempo, siempre y cuando se le trate con el respeto y la profundidad que merece. Verla de nuevo en acción con ese nivel de detalle en sus animaciones y esa carga histórica en su mirada nos hace sentir que el género de lucha está viviendo una segunda juventud. Me gustaría saber qué piensan ustedes, los que estuvieron ahí desde los tiempos de las recreativas. ¿Sienten que este rediseño captura la esencia técnica que la hizo única o hay algún movimiento clásico que echan de menos? Los leo en los comentarios, porque la historia de Mary siempre ha sido en gran parte la historia de nuestra propia pasión por estos juegos. Si este análisis te ha conectado con esa nostalgia técnica, tienes que ver lo que descubrimos sobre el regreso de Nightmare Geese, donde profundizamos en cómo se está trazando este mapa hacia la excelencia en la saga. Te dejo el vídeo aquí arriba en la descripción y en pantallas finales. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo round. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.